Ya lo ve usted, ya está con nosotros y le doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre, al maestro Arturo Galván. ¿Cómo estás? Hola César, buenas tardes. Un placer saludarte como cada semana. Igualmente. Igual al auditorio. Por supuesto. Y para hablar de un tema que debe de interesarnos mucho. A ver, primero dinos quién te lo pidió, porque esa petición de usted que traemos este asunto. Es correcto, le vamos a dar respuesta a una petición de Edson Rueda, que nos escribió preguntando qué hacer o cómo saber si el familiar que falleció dejó testamento o no. Claro, puede ser intestado, pero no es intestado. Hay gente que sí deja testamento, pero nadie lo sabe. ¿Cómo se le hace? Es correcto. O sea, puedes tú hacer el testamento, desafortunadamente no le avisas a tus familiares que hiciste la disposición testamentaria, falleces y bueno, existe un problema ya de suyo. ¿Qué hacer? Hay dos vías. Una, la vía a través de acudir con un abogado que se tendría que abrir una sucesión ante el juez de lo familiar para que esta autoridad pueda requerir al Archivo General de Notarías, al Archivo Nacional de Testamentos, si hubo disposición testamentaria o no del de cuyos, o la otra vía a través del notario, donde él también podría solicitar al Archivo General de Notarías si el de cuyos dejó o no testamento. Así es como podría saber la persona si el que falleció dejó o no disposición testamentaria, porque como bien dices tú, César, no es intestamentario, puede ser testamentario, pero como nunca hubo la comunicación de la persona con los familiares de que dejó su disposición testamentaria, pues los dejan un brete, ¿no? Entonces, esas dos posibilidades son para poder acudir a las autoridades. Desafortunadamente nosotros como personas físicas no podemos solicitar estos informes, sino tendría que ser la autoridad judicial o el notario. Y una vez que ya se tenga el testamento, entonces sí podrán hacer todo el procedimiento para que la persona que aparezca designada en el testamento, si al solicitar estos informes, el notario o el juez contestan en sentido afirmativo y señalan con qué notario, con qué fecha, el número de instrumento y qué dejó esa disposición, entonces se podrá solicitar una copia del testimonio a esta institución para que el notario o el juez ante quien se abra la sucesión puedan llevar este proceso y las personas que ya aparezcan designadas como albacea o como herederos o legatarios puedan recibir esa herencia. Es algo un poquito complejo, no es tan sencillo y como hemos platicado en otros momentos, César, recordarás tú que hablamos de qué es el testamento, cuándo se puede abrir la sucesión testamentaria, cuándo la intestamentaria, pero es muy importante. Primero, si se desconoce, como nos lo preguntaba Edson, oye, ¿qué hago? Bueno, pues tendrías que acudir ya sea a la notaría o bien ya sea a el juez de lo familiar para que pueda hacer ese proceso, ¿no? Bueno, ahí está para todos, pero si tienen la consulta específica, un caso en particular, el maestro Arturo Galván les puede ayudar. Pero te pregunto, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Cuál es la razón por la que para estos efectos se necesita un intermediario, ya sea el notario o abogados que te asesoren y te conduzcan? No es que sea complicado, es por seguridad jurídica que se tiene que pedir, porque si no cualquiera podría pedir esa información y en un momento dado podría volverlo apócrifos. De suyo hemos visto casos, César, en la praxis que desafortunadamente hay gente que así como hay quien quiere ayudar, otros no, o se quieren ayudar a sí mismos y entonces pueden utilizar esta información en su beneficio personal y pudieran burlar a alguien, ¿no? Y es muy importante el saber aquí, el que se tenga esta disposición para efectos de desde solicitar ya sea al Seguro Social, al ISSSTE, a Infonavit, bancos, aseguradoras, que muchas veces me han llegado a preguntar, oiga, fíjese que en el seguro fui a cobrarlo y resulta que estaba Juan Pérez y nadie sabe quién es. Bueno, el seguro, quien contrata el seguro, mal llamado seguro de vida, en cuanto muere la persona, entonces le dejan ese rendimiento, esa cantidad a la persona que aparece como beneficiario, que muchas veces no coincide con el heredero o legatario, César, entonces es complicado, ¿no? Esa es la situación por la que tienen que acudir a un experto para que les pueda ayudar, un experto que se dedique a derecho familiar o mejor los notarios públicos, que son gente de proba honorabilidad y que pueden llevar a cabo este proceso y que se pueda adjudicar los bienes a favor de los herederos, porque al final del día
solo se podría llevar o se tendría que llevar ante el juez si existiese controversia o hubiese menores de edad. Si no, se puede hacer vía notarial, porque al final del camino el que va a adjudicar los bienes a favor de los herederos o legatarios es el notario público. Es el único que está facultado para, y más cuando hay bienes inmuebles, así lo señala el Código Civil, que se tendrá que hacer constar en la escritura pública. Ok, bueno, pues ahí está. Es una información sensible, es una información delicada y por eso se requiere la asistencia. Pero para este tema o para todo lo demás, escríbale, por favor, Arturo. ¿A dónde te escriben, Arturo? Bueno, ya saben, mi nombre es Arturo Galván y me pueden escribir a las redes sociales que aparecen aquí abajo en la pantalla. Y por eso les recuerdo que es muy importante pedir un tiempo fuera para escuchar recomendaciones. Sin duda. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, César. Hasta la próxima. Saludos.